Bienvenidos al Instituto Confucio de la Universidad de Valencia en hoy un día tan especial aquí en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Hoy es el primer día de Año Nuevo Chino y por tanto vamos a celebrarlo y explicar el significado. Algunos de ustedes ya tendrán el calendario que os hemos repartido, donde si vemos en enero pone muy claramente que hoy es el primer día del año. Entonces el año del caballo y uno de los 5 elementos es el fuego. Entonces el caballo de fuego. Y tendremos el año que viene también fuego como elemento reiterativo 2 años seguidos. Salimos del año de la serpiente, que fue ayer. Ayer fue Nochevieja, la Nochevieja china. Y hoy, por supuesto, deberíamos estar de vacaciones. Hoy deberíamos estar sin trabajar 15 días como en China. Son las vacaciones que tienen durante el periodo de Año Nuevo Chino, que también se llama Fiesta de la Primavera. La Fiesta de la Primavera coincide justamente con nuestra Fiesta de la Primavera, que son las fallas. Por tanto, hay una relación muy importante, porque es un calendario lunisolar, lo que es el principio de la primavera en marzo, aunque el periodo del año nuevo chino es desde mitad de enero hasta prácticamente tercera semana de febrero. Este año cae bastante tarde, solo puede caer una semana más tarde, y prácticamente ocurre como en Pascua, ¿no? Que tenemos basado en la luna. Esto implica que esta celebración que tocaba hacerla por todo lo alto este fin de semana pasado, el sábado, la cabalgata de Año Nuevo Chino. Como hemos tenido tantas borrascas sobre nuestras cabezas con el cambio climático, a ver si alguien se lo cree, pues no ha podido celebrarse por el viento. No queríamos tampoco tener el tema de seguridad como problema y por ello queríamos atrasarla, pero estamos ya en fallas. Y en fallas está todo el dominio público prácticamente ocupado. Por tanto, este domingo, 22 de febrero, se ha trasladado a Torrent. Y lo haremos en Torrent el domingo desde las 12, el mismo programa prácticamente que aquí, y a las 6 de la tarde empieza la cabalgata en Torrent. Por tanto, sí que lo vamos a celebrar en la Comunidad Valenciana y en Valencia como área metropolitana, así como en Castellón, que también será este sábado próximo, y como fue la semana pasada en Alicante. Esto implica que debemos aprender a celebrar el Año Nuevo Chino con las tradiciones según lo hacen la cultura china. Y esto es el por qué estamos aquí hoy, para aprender este tipo de celebración y cómo es una reunión familiar. Prácticamente esto se equivaldría el Año Nuevo Chino a la reunión familiar de nuestra etapa en diciembre de Navidad. Es el equivalente en términos de familia, de reunión familiar. Y es justamente uno de los acontecimientos de población que se desplaza más grande del mundo. Más de 9.000 millones se desplazarán en estos 15 días. Unos cuantos, no son muchos, es unos cuantos. El otro problema es que justamente algunos de los chinos residentes en Valencia o en España también se van a China a celebrarlo con su familia, ya que tienen 15 días de vacaciones. Por tanto, no podemos atrasarlo muchísimo más en el calendario local para hacer esta cabalgata. Dicho esto, os presento a dos de los colaboradores del Instituto Confucio, a Vicente Mongeó y a Carlos García de la Morena, que son nuestros técnicos investigadores y que
justamente hacen eso, investigar sobre todo este tipo de tradiciones y cómo van cambiando, porque también es muy importante. Entonces, vamos a dar o van a dar, mejor dicho, yo no, una charla sobre cómo se celebra, qué significa el Año Nuevo Chino y también cómo se celebra en el tema de la gala que fue anoche. Solo quiero agradecer vuestra presencia y agradecer tanto a Vicente como a Carlos el que nos quieran ilustrar hoy en este día tan especial que recordad, tenemos que celebrar todos juntos. Muchas gracias. Como ha dicho Vicente, vamos a hacer un repaso histórico de lo que significa el Año Nuevo Chino, desde sus orígenes hasta las costumbres contemporáneas. Y para eso lo hemos dividido principalmente en dos partes, como veis en el título. Yo me voy a centrar en los aspectos históricos y propiamente de lo que representa el caballo en la cultura china, y mi compañero lo hará respecto a las costumbres actuales y cómo se representa en televisión, en la gala de Año Nuevo que tuvo lugar anoche. En primer lugar, el concepto del Año Nuevo chino o la fiesta de la primavera, más que la celebración en sí, el concepto surge en la dinastía Shang, siglo XV, XVI, XVII a.C., cuando se celebraban ceremonias de sacrificio u ofrendas a los dioses. Es el primer registro que se tiene del concepto en sí de fiesta de la primavera o año nuevo, que son sinónimos. En la siguiente dinastía, en la Zhou, aparte de estas ofrendas a los dioses, se empezó a adorar a la naturaleza para que se bendicieran los cultivos, ya que eran sociedades primitivas que dependían eminentemente de la agricultura. Y es en esta época cuando surge el concepto de Nien, que significa literalmente año, y que además era una criatura mitológica, como veis en la imagen, que aparecía repentinamente en los cultivos y los arrasaba. Entonces siempre la idea de la agricultura está muy asociada con el calendario tradicional chino, como vamos a ir viendo. Habréis visto algunos, bueno, o muchos de vosotros, que además de mencionar que es el año 2026, también se suele mencionar que es el 4724. Esto se debe a que, según el calendario tradicional, se utiliza el inicio del reinado del emperador amarillo, Huan Ti, para realizar este cómputo. Por lo tanto, como empezó en el 2698 a.C., si hacen la suma, pues llegamos al 4724, que comenzó justamente anoche. Hacemos un salto hasta la dinastía Tang y a partir de aquí vamos a ver algunos de los elementos esenciales del Año Nuevo chino. Uno de ellos son los petardos, que aparecen en esta dinastía y que además tienen una conexión bastante clara con Valencia y la Comunidad Valenciana, y que han acompañado esta celebración desde entonces. Bien es cierto que en los últimos años ha habido muchas restricciones, no sé si totales, pero sí que ha habido muchas restricciones respecto al uso de los petardos por el riesgo que entrañan y además por la contaminación acústica que generan. En la dinastía Song también aparece otro elemento central, que son los famosos sobres rojos, en chino se dice honpao. Son sobres en los que se introduce dinero y que normalmente, al menos en la actualidad, suelen dar los mayores a los más pequeños de la familia. En estos sobres se suele meter una cantidad de dinero en la que se utilicen los números de la buena suerte, que en la cultura china suelen ser el 6, el 8 y el 9. Entonces utilizan simbólicamente estos números para introducir una cantidad de dinero equivalente a 888, 686, etc. Y luego en la dinastía Ming, la penúltima de las dinastías, aparecen los pareados, que son los chuanlian. Son estas tiras de papel rojo que se pegan en los marcos de las puertas y que suelen transmitir mensajes de buena suerte, ¿no? Aparte de los mensajes en sí, estos pareados siguen una métrica determinada
Entonces son especie de versos que, aparte del mensaje, pues requieren una métrica para que rimen entre ellos. La fiesta de la primavera ha sido aceptada por otros países aledaños como fiestas oficiales, como son Vietnam, Corea del Norte y del Sur, Singapur, Malasia e Indonesia, que algunos por asimilación cultural y otros porque las poblaciones son mayoritariamente de etnia china, como puede ser Singapur, pues celebran también de forma oficial estas fiestas. En la imagen de arriba lo vemos la celebración en Vietnam y en la de abajo en Indonesia. Bueno, Vietnam quizás sea más cercano a China, pero en el caso de Indonesia, al ser un país eminentemente musulmán, pues entremezclan aspectos de su propia cultura con la celebración en sí del Año Nuevo. Para hablar del Año Nuevo es esencial que entendamos lo que es el calendario lunisolar. Calendario lunar, o más concreto, más preciso, el lunisolar, porque depende de los ciclos de la Luna y el Sol, y que es distinto a nuestro calendario gregoriano. ¿Cuándo se celebra el Año Nuevo chino? Pues depende del ciclo lunar, y lo que lo marca es la segunda luna nueva, después del solsticio del invierno boreal, que es el del hemisferio norte, que es coincidente con las coordenadas de Pekín. Entonces, una vez que se produce el solsticio de invierno boreal, se calcula la segunda luna nueva y en función de ese día, pues coincidentemente es hoy, el 17 de febrero, que es el primer día de la segunda luna nueva. El año pasado, el año nuevo fue el 29 de enero. Por lo tanto, podéis ver que hay un lapso de unas 3 o 4 semanas, dependiendo del año, en la que comienza el año nuevo. Como digo, depende de los ciclos lunares, que tienen una duración media de 29,5 días y es por eso que hay un desplazamiento de año a año. Como he explicado antes, la agricultura es esencial para entender este sistema y esto lo podemos ver en los términos agrícolas. Los términos agrícolas son 24 términos de 15 días cada uno que suman la duración de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, los 365 días, y que esencialmente tratan aspectos de la agricultura china y además de una forma muy simbólica y poética, con términos tales como el rocío blanco, la pequeña nevada o la estación de las barbas del grano. Entonces, en función del término agrícola, pues recomiendan determinados alimentos o qué ropas hay que llevar o cómo hay que tratar los cultivos en esas fechas. Nosotros en nuestras redes sociales, cada 15 días, hacemos una publicación. De hecho, mañana habrá otra porque es el siguiente término, el primero. Decir año del caballo de fuego es totalmente correcto. Los chinos prácticamente no se refieren al elemento de la naturaleza. Para ellos es el año del caballo. Es de fuego, como digo, es correcto, pero realmente ellos no suelen referirse al elemento en sí. Comienza hoy, 17 de febrero, y el próximo año comenzará el 5 de febrero. Esto quiere decir que el año precedente de la serpiente ha durado más de 365 días y este año del caballo va a durar menos de 365 días. Y el 5 de febrero del próximo año empezará el año de la cabra. La fiesta de la primavera o año nuevo dura 15 días y cierra con la primera luna llena del año, que en esta ocasión será el 3 de marzo, y ese día se celebra la fiesta de los farolillos. Nosotros vamos a hacer una doble celebración con un taller de manualidades para el público infantil y además en el Corte Inglés de Colón haremos una firma de calendarios con caligrafía china a cargo de nuestro maestro Adam Liu. Así que será ese mismo día, 3 de marzo. Vamos a hablar de zodíaco más que de horóscopo, que es un poco más preciso. Y lo que significa este término es nacimiento o asimilación. Y se originó en la dinastía Han del Este en el siglo I de nuestra era, aproximadamente. El zodíaco es un sistema para enumerar los años y para calcular la edad. Y sigue un orden determinado. Como ven en la rueda de animales, tenemos que partir siempre de la rata, arriba, y seguir el orden de las agujas del reloj. Por lo tanto, el buey, tigre, etcétera, hasta llegar al cerdo. Ese es el orden siempre fijo. El año pasado fue el año del sexto animal, la serpiente. Este es el año del séptimo animal, el caballo.
Y para explicar este orden se inspiran dos leyendas. Una es la leyenda de Buda, que hizo un llamado a todos los animales de la Tierra y se presentaron estos 12 en este orden de llegada. Y la otra es la leyenda del rey de Jade, que organizó una carrera para determinar cuáles eran los animales más rápidos de la Tierra y así representar las 12 ramas terrestres del ciclo lunar. El primer animal que iba a llegar a la meta era el buey, pero la rata iba subida a su lomo y justo en el último momento dio un salto y cruzó la meta la primera. Después el buey, el tigre, así sucesivamente, y el último fue el cerdo. Entonces este es el orden que ha quedado establecido. Las fases del calendario lunar se basan en 5 ciclos de 12 años. Los 12 años hemos visto representados por los 12 animales y los 5 ciclos los representan los 5 elementos de la naturaleza. La madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Así que veis que el animal es sucesivo, pero el elemento se repite. Y esto ocurre porque se inspira en el yin y el yang y la búsqueda del perfecto equilibrio. Por eso el elemento de la naturaleza se repite. Este año comenzamos con el fuego y el próximo año también seguiremos con el fuego. Por lo tanto, si tenemos 12 años con 12 animales y 5 ciclos con 5 elementos, para que coincida el mismo animal con el mismo elemento, tendrán que pasar 60 años, 12 por 5. Así que dentro de 60 años, si alguno de nosotros sigue con vida, podrá ver de nuevo el año del caballo de fuego. Los chinos, aunque esto pasa en España también a veces, prefieren que no les preguntes directamente por la edad. Entonces, si ya tenemos este sistema, pues lo vamos a aprovechar. Así que preguntamos cuál es tu animal o de qué animal eres. Si sabemos de qué animal es, haciendo una cuenta regresiva de 12 años, podemos deducir, a no ser que una persona se conserve muy bien o muy mal, pero podemos deducir cuál es su animal. Además, es una manera de conocer las afinidades y las características personales, siempre desde postulados no científicos, claro. Al caballo, a todos los animales se les asocian números y colores de la suerte. El del caballo es el 2, el 3 y el 7, que no son particularmente los números de mejor suerte en China, que son el 6, el 8 y el 9. Y los colores asociados son el verde, el amarillo y el morado. Y también todos los animales, hay animales yin y hay animales yang. El caballo es un animal yang. Y las afinidades que tiene son muy afines con la cabra, el tigre y el perro, pero muy poco afines con la rata, el buey y el gallo. Y se dice que las personas que nacen bajo determinado signo tienen unos rasgos de la personalidad, ¿no? De nuevo, esto es el zodiaco, ¿no? No es algo científico. Y se suele decir que son personas carismáticas, dinámicas, impulsivas, que tienen iniciativa también. Y el caballo además se suele vincular con la energía, con la vitalidad, con el movimiento. Y desde un ámbito marcial o filosófico, el caballo, si alguna vez practica artes marciales, es muy importante estar bien arraigado para, desde la estabilidad, hacer un movimiento muy repentino, muy impulsivo. Entonces el caballo es un animal que lo representa muy bien porque es un animal muy estable, pero que es capaz de generar un movimiento muy rápido de inmediato. Después de haber visto estos elementos históricos del Año Nuevo, vamos a centrarnos en la figura del caballo. ¿Qué ha supuesto el caballo en la historia de China? Por supuesto que no es exclusivo de la civilización china, el caballo ha estado presente en muchas otras sociedades, pero en China ha tenido su propio recorrido histórico. Y inicialmente deberíamos hablar de la guerra. Como creo que dijo Engels, la guerra es la partera de la historia. Entonces, las sociedades han evolucionado siempre, aunque no nos guste, pero la guerra ha permitido que las sociedades evolucionen y se desarrollen. Y el caballo siempre ha estado presente en esa visión guerrera o bélica. Y ya desde la dinastía Zhou había un funcionario
oficial llamado Sima. Sima literalmente significa el que se encarga de los caballos, porque los caballos ya tenían una concepción, una estima muy elevada en el momento. Y de hecho uno de los mayores historiadores de la historia de China se llama Sima Qian, que comparte ese mismo nombre. En esta época el emperador Wu concedió a los antepasados de Qin unos feudos en el condado de Tianshui, el actual Gansu, en una provincia del oeste de China, porque esta comunidad era muy ducha en la cría de caballos. O sea que ya vemos la importancia que tenían los caballos en esta época. Dentro de la dinastía Zhou hubo un periodo, el de primaveras y otoños, donde se ubica nuestro querido y amado Confucio, que tenía el privilegio, por su estatus, de viajar en carruaje por todo el territorio, cosa que sería equivalente, salvando las distancias, a conducir un coche de lujo hoy en día. Y en las disciplinas de la escuela confuciana, que había 6, una de ellas era Yu, que significa conducir un carruaje. O sea, ya se da muchísima importancia no solo al uso del caballo, sino al manejo de los carros. Y en esta misma etapa, que fue una etapa muy importante para el pensamiento no solo chino, sino mundial, también surgió un hombre llamado Sun Yang, que era muy talentoso a la hora de discernir qué caballos eran buenos y qué caballos eran malos, o cuáles valían y cuáles no valían, y eso le condujo a escribir el primer manual de la historia centrado en estas cuestiones equinas o ecuestres, hasta el punto de que se le concedió un sobrenombre, Puole, que significa literalmente el detector de talento. En el siguiente periodo, el de los reinos combatientes, el emperador Ulin del estado Chao obligó a sus soldados a vestir pantalones cortos y a disparar con flechas desde los caballos para mejorar su eficiencia en la guerra, y sobre todo porque en ese periodo hubo un pueblo nómada llamado Xiongnu que atacaba desde el norte de China, y por eso en las planicies centrales se tuvieron que conformar caballerías, equipos profesionales, para contener el avance de estos pueblos nómadas, y ya que estos pueblos Xiongnu estaban a solo 500 kilómetros de la capital, Xianyang, y aparte de la conformación de estas caballerías, hubo que empezar a crear murallas defensivas durante este periodo de los reinos combatientes para contener al enemigo. Avanzamos un poco a la dinastía Qin, una de las más breves pero de las más importantes de la historia, que es la dinastía del famoso Qin Shi Huang, un emperador que fue capaz de derrotar a los estados existentes en esa época y unificar China. Es un periodo sumamente importante en la historia. Y además, en el acervo popular lo conocemos por los guerreros de terracota. Es el famoso emperador que en 1974, cerca de Xi'an, se descubrieron estas excavaciones en las que se descubrió que el emperador Qin Shi Huang pues, se fue al otro mundo con soldados, esclavos, enterrados vivos, junto con caballos, carruajes y otro tipo de riquezas. Y esto ocurrió en el siglo III a.C., cerca de Xi'an. Coetáneo a Qin Shi Huang fue Liu Pan, que se autodenominó él mismo el primer emperador a caballo de la historia de China, ya en la dinastía Han. Y el emperador Wu, en esa época, ordenó a sus principales generales luchar a caballo de nuevo contra los invasores Xiongnu, y se dice que siempre regresaron victoriosos. Y en esta época, aparte de la famosa ruta de la seda, hay una ruta menos conocida, pero de una importancia casi equiparable, que es la ruta del té y del caballo, en la cual se intercambiaban el té de Sichuan y Yunnan con los caballos del Tíbet. Y esta permuta comercial llegó hasta Asia Meridional, Asia Occidental, incluso hasta Europa. Y fue entonces cuando un navegante diplomático llamado Chan Qian llegó hasta el reino de Taxia, actual Irán, y descubrió que había muchas mercancías que procedían de China, pero no venían de la ruta de la seda, sino que llegaron a través de la ruta del té
y del caballo. Esta ruta floreció durante la dinastía Tang y se consolidó durante la Song. Incluso durante la dinastía Ming, la penúltima, se estableció un departamento oficial para oficializar este tipo de comercio. Durante la dinastía Song, además, se permitió comerciar con monedas de cobre. Entonces los pastores daban sus caballos a cambio de monedas de cobre, pero fundían las monedas para fabricar armas. Y esto generó mucha inquietud en el reino, en la corte. Entonces decidieron prohibir el uso de monedas de cobre y empezaron a usarse telas, hierbas medicinales, té, etcétera, porque los pastores, debido a las inclemencias meteorológicas, necesitaban ingerir alimentos de alto contenido calórico, como la carne de yak o el sampa, y el té les ayudaba a digerir estos alimentos tan pesados. Avanzando un poco la historia, llegamos a la dinastía Tang, famosa por su esplendor político, cultural, económico, y hay un emperador, el emperador Taizong, que se consideró un gran jinete, era muy habilidoso y muy enérgico, y gracias a él se fomentó mucho el arte de la caballería en China, y también del transporte y de las postas. Alrededor de la ciudad de Chang'an, que era la capital, la actual Xi'an, cada 30 li, el li es una unidad de medida que equivale a medio kilómetro, por lo tanto cada 15 kilómetros se establecían postas para hacer relevos de jinetes y de caballos. Y lo que se hacía era colgar una campanita al caballo para anunciar, antes de llegar a la siguiente posta, anunciar el cambio y así agilizar el viaje y llegar de forma exitosa al destino. También se ha descubierto no hace mucho tiempo que en el mausoleo del príncipe Li Xian, en la provincia de Shanxi, donde se ubica Xi'an, se descubrieron imágenes, murales del polo, este deporte que se practica a caballo, que yo pensaba que provenía de la India por influencia británica, pero no, se ha descubierto que se originó en China gracias a estos murales. Cómo se originó en China el fútbol, aunque creemos que procede de Mesoamérica, pero también se ha demostrado, la FIFA lo ha reconocido, que el fútbol también tuvo su origen en China. Y esta imagen, este mural jugando al polo, lo utilizó el Comité Olímpico Internacional Chino como su imagen oficial. Y también durante la dinastía Tang, que como digo fue artísticamente muy avanzada, los grandes pintores de la época recurrían mucho a las figuras de los caballos para incluirlo en sus pinturas. Más adelante, ya en el siglo XII, el imperio Qin, Yurchen, a medida que avanzaba, obligó a que el centro político y económico de la dinastía Song se desplazase cada vez más hacia el sur. Y hay una leyenda de que un general, Yue Fei, consiguió con solo 500 caballos derrotar a 100.000 hombres en esa época. Lo que pasa que al desplazarse la dinastía Song hacia el sur del territorio chino, ese terreno no era tan conveniente para la cría de caballos, además era muy caro. Entonces durante esa época la cría de caballos decreció y no prosperó tanto. Y llegamos ya al famoso Gengis Khan, que a través de sus hijos y nietos consiguió, y de su caballería, la caballería mongola, consiguió establecer un imperio, el imperio mongol, que abarcó un territorio gigantesco desde Siberia hasta Vietnam, incluso llegando a Hungría y los Balcanes, y lo hizo gracias en cierta medida al uso de los caballos, y estableció además un sistema de libre comercio, y se dice que el primer billete de moneda corriente del mundo. Y gracias a estas rutas comerciales que se estableció por Gengis Khan y los suyos, la imprenta, el ábaco, inventos y mercancías chinas, aparte de alimentos como los limones, las zanahorias, los tallarines o las mantas, los pantalones, todo llegó gracias a estas rutas abiertas por los mongoles. Y como curiosidad, por seguir con el caballo, hay una tradición de Año Nuevo también de la etnia mongola, que es una etnia reconocida oficialmente por el gobierno chino, que se ubica en el noreste de China y en Mongolia Interior, que durante el Año Nuevo chino, o sea, durante estos días,
tocan un instrumento llamado matouchin, que significa literalmente el violín de cabeza de caballo, y en ese momento tan evocador, lo que hacen es lanzar vino al cielo como una ofrenda o una muestra de respeto a sus antepasados. Y por supuesto que, bueno, como digo, el caballo no es exclusivo de la cultura china, hay otras culturas en las que también ha estado muy presente. Por ejemplo, en las culturas celta y nórdica, los caballos tiraban del carro solar, el sol era un elemento esencial en estas culturas. En la cultura celta también tenían a la diosa Epona, protectora de los jinetes y de los caballos. En la cultura nórdica está el caballo de Odín, que era capaz de viajar entre mundos. En las culturas árabes como un símbolo de lealtad y de honor. En las culturas indígenas de América, llevada ya por los europeos, y en la antigua Grecia destacan los caballos de Poseidón, que simbolizaban la fuerza desbordante. Y como ven en esta imagen, estos peluchitos de estos caballos se han llamado kukuma, significa literalmente el caballo llorón, el caballo llorica, y tiene una historia curiosa, y es que esta carita tan triste, evidentemente, no era la que se buscaba a la hora de confeccionarlo, sino que fue un error de fábrica. Entonces la boca se cosió al revés y salieron estos caballos caballos tan tristones. Y en las redes sociales ya de inmediato pues, ha generado todo tipo de bromas, ¿no? Y dicen algunos que simboliza la frustración y la carga de depresión que se vive en la sociedad contemporánea. Entonces que este caballo simboliza esa presión y esa frustración que siente mucha gente. Y de hecho también se llama Jiapanma, el caballo de las horas extra, o Zhouima, el caballo del lunes. Es decir, momentos que no suelen hacer muy felices a los empleados. Hay un famoso modismo en China, Matao Chen Kong, como ven en la imagen, que significa literalmente el caballo llega y hay éxito, o sea, un éxito inminente. Se ha aprovechado, ya que el idioma chino nos ofrece innumerables posibilidades. Si veis el segundo carácter es ligeramente distinto, aunque se pronuncia exactamente igual y se entona igual. Tao. Pero Tao significa dar la vuelta. Entonces, aprovechando que se ha dado la vuelta a la boca del caballo, pues ya inmediatamente se les ha ocurrido esta coincidencia con este modismo, que significaría algo así como inesperadamente ha habido éxito, porque realmente ha sido un enorme éxito el que este error de fábrica ha provocado. Y ya llegamos a los caballos de la gala del Año Nuevo que va a explicar mi compañero más tarde, que tuvo lugar ayer por la noche. Y para ello, cada año, aprovechando cuál es el animal rector, el que guía el año pasado fue la serpiente, se hizo un diseño de una serpiente, este año se ha diseñado bueno, lo podéis ver aquí también que está colgado, estos 4 caballos de la fila superior, que cada uno se inspira en una escultura o en una figura de la cultura china. El primero de ellos, el caballo negro de la izquierda, es Qi, es literalmente caballo negro, y se basa en un recipiente de bronce de la dinastía Zhou occidental, como veis abajo a la izquierda, y representa las aspiraciones elevadas. El siguiente caballo, el caballo alado, que significa pura sangre. Y este es un corcel celestial que también se inspira en los caballos de bronce que veis justamente debajo, que es una figura muy famosa y muy representativa de la cultura china, el segundo caballo de la fila inferior, que es el caballo galopante pisando una golondrina al vuelo. Si os fijáis bien, el caballo está pisando algo, pues es una golondrina, justamente. Y la Administración Nacional de Turismo de China lo utilizó en los años 80 como su estandarte, y realmente este caballo ha pasado a la historia como una figura muy representativa, ¿no? Y además, como veis, es un caballo que no tiene ni riendas ni silla de montar y por lo tanto simboliza la libertad y la sensación de velocidad que da por la posición de las patas. El siguiente caballo es Chi, que significa galopar, el verbo galopar. Es un caballo de triple flor de la dinastía Tang que simboliza la majestuosidad y la compostura.
y que se corresponde con el tercer caballo de la fila inferior, que como veis ya es un caballo pues, propio de la dinastía Tang, ¿no? De tanto esplendor, pues, con muchos ornamentos, con su silla de montar incluida. Y el último caballo es Chen, que significa apresurarse, y este es un caballo de origen mongol, de la raza Przewalski, y que está protegido a nivel nacional y que simboliza la conservación ecológica y la coexistencia armoniosa. Estos caballos no han estado exentos de polémica porque se ha dicho en las redes sociales que se asemejan a los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, las autoridades han defendido el uso de estos caballos en que simplemente están representando la enorme cultura ecuestre de la civilización china y que, basándose en ese modismo, Matao Chen Kong, el éxito inmediato, y en el lema de la gala de este año, que es el corcel galopa de forma incansable o incesante, pues simplemente han usado esos caballos por esta razón y no por otra. Para terminar mi sección y para los estudiantes de chino que hay en la sala, supongo que conoceréis los modismos, estas frases populares cuyo significado no se deduce generalmente de cada componente, sino en su conjunto. Y estos modismos tienen todos en común que utilizan el carácter de caballo, que es el primer carácter que veis en el primero, el carácter que está repetido. Es una lista de 8 o 10 modismos y solamente estamos hablando del caballo, así que os podéis imaginar la cantidad ingente de modismos que hay en el idioma chino, que los nativos los usan de una forma muy natural, pero que a los estudiantes nos cuesta muchísimo porque es muy difícil integrarlos en el discurso realmente. Pero dada la flexibilidad y las particularidades del idioma chino, pues suelen ser muy interesantes. El primero de ellos es Mama Juju, el primero que se aprende, yo creo, en el estudio de chino, probablemente en las primeras lecciones. Esto literalmente significa caballo, caballo, tigre, tigre. Y significa simplemente más o menos así, así, ¿no? ¿Qué tal el examen? Mama Juju. Pues así, así, más o menos. Este es el más fácil y el más directo. El siguiente dice Tianqi Saima. Tianqi, hay una historia detrás, era un general que competía con su rey en competiciones de caballos. Entonces lo hacían en distintas rondas, cada uno tenía 3 caballos. Los caballos del rey eran de mejor calidad que los suyos, pero un estratega le dijo: no importa que sean mejores los otros caballos, vamos a elaborar una estrategia para que puedas ganar la competición. Y gracias a esa estrategia, aprovechando las desventajas y el orden de elección de los caballos, consiguió ganar la competición. Este modismo también se relaciona en matemáticas con la teoría de juegos, que dice que el resultado de un participante no depende de uno, sino depende de las decisiones que tomen los otros. El siguiente modismo, normalmente los modismos, los Chengli, tienen 4 caracteres, pero alguno es un poco más largo. Dice Sai Wen Shima, An Chi Fei Fu. Sai Wen era un anciano que perdió un caballo, pero que en vez de alterarse, decidió ser paciente y tiempo después el caballo volvió acompañado de otro caballo. Por lo tanto, lo que quiere decir es que, aunque Sai Wen pierde el caballo, sorpresivamente no somos capaces de saber que a lo mejor es una bendición. Y de hecho el hijo de Sai Wen, justo antes de ir a la guerra, se rompió una pierna y gracias a eso pudo evitarla. En español diríamos, quizás no hay mal que por bien no venga, podría ser un equivalente. Otro modismo dice Lao Ma Shi Tu. El caballo viejo encuentra el camino, algo así, ¿no? O conoce el camino, mejor dicho. Esto se basa en una historia de que un ejército se quedó en un valle, no sabía cómo regresar a sus puestos y el primer ministro dijo: vamos a confiar en la destreza de los caballos más veteranos para que nos permitan regresar a casa, porque nosotros no lo sabemos. Y gracias a eso siguieron a los caballos veteranos y pudieron volver a su casa. Es decir, que hay que dejar que las personas más experimentadas nos guíen. El siguiente dice Lu Yao, Zhi Ma Li, Ri Jiu, Jian Ren Xin. Lu Yao
y Malí eran dos hombres que se encontraban en un camino. Malí se dirigía a hacer los exámenes imperiales, pero cayó enfermo, estuvo enfermo mucho tiempo. Entonces Liu Yao le cuidó. Cuando Malí se recuperó, desapareció y Liu Yao eso lo vio como una afrenta. Tiempo después a Liu Yao se le incendió la casa y sorpresivamente Malí, sin contárselo, se la reconstruyó. Entonces así le devolvió el favor que le había hecho. Este modismo indica que solo la distancia permite conocer la destreza del caballo, así como solo el tiempo nos permite discernir la bondad de las personas. Y el último grupo de modismos, de nuevo seguimos utilizando el caballo en todos ellos, dice Chiluwema, es decir, hacerse pasar por el ciervo, hacerse ciervo para simular que es un caballo. Esto, lo que ocurrió es que un ministro se quería convencer al emperador de que en vez de estar subido en un ciervo, estaba subido en un caballo, y para eso engañó a sus compañeros, a los otros ministros, y gracias a esta manipulación consiguió que los ministros convencieran al emperador de que realmente sí estaba subido en un caballo cuando no lo estaba. Entonces se utiliza para simular estas situaciones de manipulación, ¿no? El siguiente, Puele Xiangma. Puele es el hombre al que me refería antes, el detector de talento. Y durante el periodo de las primaveras y otoños encontró un caballo muy débil, lo llevó al reino. Todos pensaban que estaba loco porque ese caballo no servía para nada, pero consiguió que el caballo se reactivase y al final se convirtió en el caballo usado por el propio emperador. Entonces hay que confiar en el personal que está capacitado para detectar el talento o para detectar qué sirve y qué no sirve. Otro modismo dice Tianma Xingkong, el caballo celestial se eleva hacia el cielo. Este lo podemos usar sobre todo en un contexto artístico, para referirnos a un estilo libre, por ejemplo, pictórico y sin restricciones. El modismo Long Ma Qingshen, Long, dragón, Ma, caballo, Qingshen, el espíritu o la energía, y este hace referencia a que puede existir un espíritu vigoroso pese a la edad de alguien. ¿Vale? O sea que tenemos que confiar en las personas más veteranas porque pueden también tener energía para enseñarnos. Y el último de todos ellos dice Ima Tanxian. Tanxian es tomar la delantera. Ima, o sea, el caballo toma la delantera y este se utiliza para las personas que son capaces de tomar la iniciativa, ¿no? Las acciones. Y bueno, con esta lista termino esta parte. Quería que vieseis lo vasto que es el idioma chino y todo el juego que da para expresar situaciones poéticas, pero también muy prácticas, y también la dificultad que entraña usarlos en el lenguaje cotidiano. Y dicho esto, doy paso a mi compañero, que ahora os va a explicar un poco más sobre las costumbres propias de hoy en día, así como la representación en la gala de televisión. Vale, vamos a ver por encima cómo celebran estos días. El día 24 del calendario, que fue el 11 de febrero este año, se hace una limpieza a fondo de la casa, tanto si van a dejarla para ir al pueblo como si van a ser los que reciben a los familiares. Esto es importante porque después, cuando ya empieza el año nuevo, no está bien limpiar la casa, porque ellos tienen la superstición de que barres también la buena suerte, así que durante esos días no hay limpieza. Entre los días 25 y 27 se hacen las últimas compras. Como podéis ver ahí, se ve un poco que es un al campo eso, y tiene una decoración muy fuerte de Año Nuevo, ¿no? Todos los supermercados y grandes almacenes están así, como nuestro periodo de Navidades. Las decoraciones que suelen poner son carácter de felicidad, pero puesto boca abajo, como entrando en la casa. También tenemos en la ventana los recortables de papel, que quedan muy bonitos porque pasa la luz a través de ellos. Los pareados, que nos había contado antes Carlos, que son como un verso a cada lado de la puerta. Y luego hay imágenes con significados de la buena suerte. Por ejemplo, el pez tiene un significado de buena suerte porque suena como excedente. Entonces, si tenemos pez, tenemos excedentes, tenemos prosperidad. Y luego también están los niños felices, que se llaman Fuá,
que son como un símbolo de algo que comienza, ¿no? Una nueva vida. En la mano del niño, en esta imagen, podemos ver también tiene como uno de los lingotes de oro antiguos, ¿no? Así es como pasaban el oro en este formato. Y también tenemos la imagen de estampida de caballos, que es muy utilizada en los negocios, por ejemplo, para traer éxito. Luego aquí se produce la vuelta a casa, que es la mayor migración humana cada año. Todos los aeropuertos, estaciones de tren y carreteras en China son mucho más grandes de lo que parecería que es necesario, y es justamente para estas fechas en las que se acumula tal cantidad de personas que necesitan unas infraestructuras mucho mayores, ¿no? Entonces llega el día de la fiesta de primavera o el año nuevo, y lo que se hace es comer en una mesa redonda que simula esta reunión familiar. También todas las comidas tienen un simbolismo de buena suerte, fortuna, felicidad. Suelen llevar ropa nueva y, y claro, miran la gala de Año Nuevo que vamos a ver ahora más a continuación. Y también se hace la entrega de los sobres rojos esa noche, normalmente de generaciones más mayores a más jóvenes. Hoy en día se puede hacer incluso por WeChat. El segundo día de Año Nuevo, que será mañana, se suele ir a visitar la familia de la esposa, si es posible, la familia materna. Y luego los sucesivos días también se visitan a otros familiares y amigos que estén en el pueblo. Luego el día 5 del calendario, que este año es el 21, este sábado, es el día del dios de la fortuna, Cai Sheng Ye. Y ese día se suele comer empanadillas porque tienen una forma parecida a los lingotes de oro de la antigüedad para traer fortuna en el año que empieza. Y ya las celebraciones después de 15 días terminan en el día del Festival de las Linternas. Ese día hay un postre típico que es tangyuan. Son unas bolitas de arroz glutinoso y dentro tienen una una pasta de sésamo, y se cuelgan esos farolillos con acertijos. Entonces, vamos a ver ahora cómo se refleja todo esto en la gala de Año Nuevo y sobre todo cómo ha ido evolucionando durante los años. La gala es el espectáculo de variedades con más audiencia del planeta, porque no solamente lo miran todos los ciudadanos chinos, sino también fuera, y cada vez más desde que también se retransmite por YouTube y otras plataformas. Y en 2012 entró en el libro de Guinness de los Récords con el programa de más audiencia mirando en directo, ¿no? Ahí tenemos la cantidad de personas. Empieza a las 8 y dura unas 4 o 5 horas para terminar en medianoche. La gala empezó con unos inicios muy modestos. El primer programa fue en el 83 y era como una tertulia en la que había 4 líneas de teléfono y los ciudadanos podían llamar y contar su historia, y los presentadores hablaban sobre ello. Entonces esto despertó mucho la atención de los chinos al ver un programa tan cercano, ¿no? Que era muy de la vida cotidiana. Después, a partir de ahí, en los 90, fue como la edad dorada en la que pasó de tertulia a ser una gran celebración, y ya había actuaciones, y aquí empezó a formarse una de las caras más reconocidas de cada gala de Nochevieja, que sería Chao Pen-shan. Chao Pen-shan era un comediante del noreste, la zona de Tongbei, lo que es la Manchuria. Y entonces él trajo en sus comedias su acento, sus expresiones de allí, y a la gente le gustaba tanto que hoy en día todavía en algunas comedias utilizan personajes del noreste para traer ese acento, porque piensan que es algo que trae más humor a las películas. La gente conoce las expresiones de Chao Pen-shan como nosotros conocemos las de Chiquito de la Calzada. Era un gran comediante y estuvo en las galas de Año Nuevo desde el 93 hasta 2011.
Ahora todavía está vivo, pero ya ha dejado paso a otras generaciones, ¿no? Entonces, en los 2000 ya se mejoró la escenografía, la iluminación, había coreografías masivas, y también empezaron a venir estrellas de la música, del cine, y a partir de 2008, coincidiendo con las Olimpiadas, empezó a tener un aire de renacimiento nacional, ¿no? De mostrar el potencial del país. En 2010 se caracterizó por más digitalización, introdujeron votaciones y participación con los móviles. También intentaron añadir contenidos que atraigan más al público joven. Por ejemplo, podemos ver aquí en uno de los pequeños teatros, tiene que ver con las selfies. Y también empezaron a retransmitir en plataformas online. En la actualidad, pues es una muestra del potencial de la nación. Muestran también las últimas innovaciones tecnológicas y los sectores más pioneros. Y además, desde 2019 han añadido 4 subsedes a la gala con las que conectan en directo en diferentes ciudades. Cada año hay 4 ciudades que tienen un escenario al exterior. Aquí podemos ver la ciudad de Chongqing y hay una coreografía masiva con un espectáculo de drones al mismo tiempo. Desde 2023 también se añade una mascota oficial basándose en el zodíaco chino. Lo único que también ha recibido algunas críticas, porque ahora se ve como más rígida su estructura, se ve mucho más planeado que en sus inicios, cuando era más una tertulia que se notaba que había una improvisación. Entonces, por ejemplo, algunos TikTokers chinos intentan antes de la gala interpretar lo que creen que va a salir, porque ya tienen unas ideas de qué son las expresiones que están de moda, cuál es la canción de ese año, qué es más famosa, cuáles son las transformaciones sociales que puede que el teatro tenga que ver con eso. Entonces ellos ya hacen un poco de cómo va a ser la gala, ¿no? Aunque no aciertan tampoco. Entonces, vamos a hacer un poco como ellos y vamos a decir qué son los elementos que definen la gala de Año Nuevo. Lo primero y más tradicional son los xiaopin, que son unos pequeños sketches de teatro que siempre tratan sobre un tema social o algún conflicto familiar, normalmente entre tradición y modernidad. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los años 90 en los que están comiendo las empanadillas el día de Cai Sheng-ye, el dios de la riqueza que hemos visto antes. Y abajo tenemos 2022, el patrón, ¿no?, de la empresa repartiendo los sobres rojos a los empleados. Y entonces ahí la comedia era sobre tú porque te mereces más, yo porque tengo menos, esas cosas. Y luego también están los xiansong, que son un tipo de humor mucho más tradicional chino. Son como un monólogo, pero de 2 personas, ¿no? Podemos decir un dúo cómico. Estos empezaron en las casas de té, donde la gente estaba ahí tomando el té y ellos, haciendo una conversación uno con el otro, hacen su comedia. Uno cuenta cosas, el otro no le parece bien, y a veces uno lleva un abanico con el que puede darle al otro y así, ¿no? Estos últimamente suelen salir Yue Yunpeng y Sun Yue. En casi todas las galas ellos son como las nuevas caras de Nochevieja, ¿no?, que están tomando ahora el protagonismo desde que ya no está Chao Peng-shan. Entonces, otro elemento también es la temática del animal del zodíaco, por supuesto. Por ejemplo, aquí tenemos en 2018, el año del perro, había una exhibición de perros policía. En 2020 y 2023 podemos ver niños vestidos del animal, ¿no? Esto es muy típico. Y 2022, el año del tigre, había estrellas que intentaban dibujar un tigre a ver quién lo hacía mejor. Y este año, además de los niños vestidos de caballos, también hubo esta aparición estelar en una de las subsedes, que este año estaba en Liaoning,
de Yu Shi. Yu Shi es un actor famoso por películas de época, ahí abajo lo podemos ver, en una de sus últimas películas más famosas, y entonces él apareció sobre un caballo cantando en medio del espectáculo. El año pasado, que era el año de la serpiente, también hicieron una representación muy cultural en la que hay una leyenda que es la de la serpiente blanca, en la que se hizo una conferencia aquí sobre el tema, podéis mirar en YouTube. Y esta leyenda es tan famosa que se han hecho muchas obras, muchas adaptaciones de ópera china, ópera de Pekín y de otros tipos de ópera, también teatro, cine. Entonces, y tiene que ver con una pareja y su sirvienta, ¿no? Y aquí podemos ver esos tres personajes que aparecieron en diferentes formatos. Y cada uno estaba interpretando a su manera a los personajes, interactuando entre ellos. Y finalmente aparecieron estas dos estrellas que son muy conocidas en China, porque son las dos actrices que han interpretado a la Serpiente Blanca en teatro y en cine, y todavía siguen vivas, aunque no están actuando ya. Y ellas aparecieron ahí como unas viejas estrellas que vuelven al escenario y cantaron la canción en la película de La Serpiente Blanca, ¿no? Claro, entonces el espectáculo de la gala también incluye mucha cultura tradicional y últimamente también utilizan la cultura de las minorías étnicas, ¿no? Podemos ver aquí, sobre todo cuando contactan con subsedes que están en alguna ciudad donde hay alguna minoría, hacen algunos bailes típicos de allí. Este año, también muy curioso, hubo un espectáculo en el que se mezcló el flamenco y otros 3 tipos de baile que tienen que ver con taconeo también. Estaba el flamenco, estaba los lenguenjes, que son una etnia húngara que vive en Transilvania, y estaban estas dos minorías étnicas de China, los Lisu y los Han. Todos ellos tienen un tipo de baile que tiene que ver con taconeo, entonces hicieron una fusión de los 4 bailes. También hay una muestra de la industria, podemos ver aquí como en este espectáculo hubo un concierto con coches eléctricos alrededor que hacían con las luces del coche la coreografía todos juntos, y no era una coincidencia que fueran coches eléctricos, es una promoción, ¿no? de una de las industrias más fuertes del país. También el año pasado hubo esta pequeña entrevista a uno de los ingenieros que logró aterrizar la sonda en la cara oculta de la Luna, como era Chang'e 6. Y estos dos niños vestidos de Fuwa, como esos niños de la buena suerte, que decían que querían ser como él y esas cosas. Podemos ver también hace 2 años, coincidiendo con la película de un poeta chino, Li Pai, que era una película de animación que se hizo muy famosa, en la subsede de Xi'an pusieron esta realidad aumentada en la que se veía el poeta recitando sus famosos poemas y la audiencia allí podía con su móvil estar viéndole, ¿no? Con realidad aumentada. Y el año pasado causó un gran revuelo una coreografía en la que aparecían unos robots que podían bailar con las bailarinas. Pero este año han ido más lejos y los robots podían hacer kung fu, y también incluso aparecieron en la pequeña obra de teatro, en el Xiaoping. Era una obra en la que este nieto visitaba a su abuela y su abuela decía que ya no hace falta que le visite, que ahora tiene nuevos nietos, y aparecían esos robots. El nieto decía, no, pero es que yo puedo hacer más cosas que ellos, y el robot da una voltereta hacia atrás y empiezan como, vamos, ahora tú, y él, bueno, pero yo soy más alto, y uno de los robots levanta su cabeza así como un gache. Era increíble cómo interactuaban entre ellos y todo funcionaba bastante fluido. Y luego también, claro, hay las coreografías multitudinarias y la cuenta atrás cuando llegan las 12, que se hace un poco diferente. Creo que ha sido un poco el estilo de Estados Unidos. Cuando quedan 10 segundos para las 12, empiezan a contar de 10 hasta 0. En lugar de aquí, que cuando son las 12 en punto, contamos las campanadas que hace el reloj. Pero sobre todo, también me gustaría contar que hay unos temas que siempre están presentes en todas las galas, ¿no? Los temas que hay detrás de las
obras de teatro, detrás de algunas entrevistas, y son la familia, claro, por esos días que están todos juntos, la nación unida, los choques entre tradición y modernidad, y también un homenaje que suele haber siempre de alguna manera u otra a quienes trabajan durante las fiestas. Y nada, os deseo a todos un feliz año del Caballo de Fuego. Si queréis podéis buscar en YouTube la gala, que merece la pena, aunque no entendáis algunas cosas, se puede entender por el contexto, ¿no? Muchas gracias.